feliz verano y si están de vacaciones, pues mejor también. Y bueno, pues simplemente hemos querido grabar este vídeo porque hay muchas novedades a la vuelta de la esquina del verano en relación con la sostenibilidad. Hay que hacer por parte de las empresas, por parte de los directivos, una serie de reflexiones y acometer tareas importantes, ya sea tareas de implementación, como digamos hacer presupuestos de inversión sobre estas cuestiones, ¿verdad, Omar? Y bueno, pues yo creo que es importante hacer esta reflexión. Así que tanto un servidor, Manuel Rejón, como mi compañero en esta tarea maravillosa que es Omar Hatem, ¿verdad? Pues vamos a querer exponer un poco esas líneas básicas que toda empresa obligada a normas de sostenibilidad tiene que acometer, ¿verdad? Efectivamente, en esta presentación lo que queremos es centrar el tiro, digamos, por decirlo de alguna manera, sobre los aspectos más importantes, aspectos de actualidad, que toda empresa y empresas que venían reportando información desde hace ya varios años en materia de sostenibilidad, como empresas de nueva creación, que dada el número de tamaño de trabajadores tengan que reportar información sobre sostenibilidad, pues ver cómo tienen que reportar, cómo tienen que actualizar y modificar sus requerimientos, sus procedimientos internos en materia de sostenibilidad. Con este vídeo no pretendemos alarmar a nadie, simplemente, pues bueno, ayudar a todas las empresas a reportar información sobre sostenibilidad, que para eso es nuestro cometido como verificadores de sostenibilidad. Efectivamente, nosotros lo que queremos poner encima de la mesa es que ya con la ley 11/2018 ha habido algunos despistes importantes en relación con los reportes, con este volumen de normativa nueva proveniente de la Unión Europea en relación con la sostenibilidad, pues puede ser mucho más complejo por parte de la empresa entenderlo y adaptarlo. Así que bueno, vamos a hacer esta pequeña reflexión que espero que les guste a ustedes. Muy bien. Hoy vamos a hacer Una presentación de todas estas cuestiones bueno, pues relacionadas con la sostenibilidad que están siendo candentes en las últimas fechas y que son de aplicación muy inmediata en el tiempo por parte de la empresa. Ya veremos que algunas de estas cuestiones se están aplicando ya de forma obligatoria. Bueno, a modo de presentación, aquí tenéis nuestras credenciales, tanto las de Omar Hatem como la mía, en cuanto al ámbito de la auditoría y la sostenibilidad, en los cuales llevamos vinculados desde hace muchísimo tiempo, tanto desde el punto de vista de la verificación como desde el punto de vista de la investigación. De hecho, nuestras tesis doctorales se basan en cuestiones de sostenibilidad. Así que, bueno, si cualquier duda, cualquier consulta, ya sea de tipo técnico o profesional, pues estamos a vuestra plena disposición. Hemos detallado unas cuestiones de actualidad que creemos que son las más importantes, aunque en materia de sostenibilidad la materia que hay es inabarcable. Creemos que más o menos estos puntos serían los más importantes. En primer- Bien, uno de los puntos propuestos en el programa, precisamente el primero de ellos, es, la directiva CSRD y su conexión con el anteproyecto de ley de sostenibilidad, que, bueno, pues todavía no ha sido traspuesta en la fecha que en principio se preveía para el 6 de julio de 2024, pero bueno, antes de final de año, presumiblemente va a ser traspuesta y ya veremos a ver si finalmente va a ser por por una ley, digamos, entre comillas, normal o mediante Real Decreto Ley en Consejo de Ministros, pues como a veces ocurre con la medida, digamos, de tipo de urgencia, ¿no? Y mientras tanto, la ley 11/2018 se va a seguir aplicando mientras el anteproyecto de ley pues no esté traspuesto. Entonces, pues, bueno, se estima que el documento final que aplicará en España, digamos, el texto definitivo, no va a diferir demasiado de lo que dice el actual anteproyecto de ley que ustedes lo tienen a disposición en la página web del ICAP.
Efectivamente, lo que está pasando con esta directiva es muy parecido, o por no decir prácticamente lo mismo, a lo que pasó con la actual normativa, la que aplica todavía, que, bueno, se tuvo que aprobar por Real Decreto hace ya 2017, 2018, y se tuvo que España dar prisa para no ser multada por la Comisión Europea, por el Parlamento Europeo. Creemos que antes de final de año, como bien ha dicho Manuel, se tiene que transponer más que nada para evitar posibles sanciones que le puedan caer a España. También lo ha comentado Manuel, no hay temor de que haya cambios radicales. Prácticamente el anteproyecto de ley se va a aprobar tal y como la directiva CSRD marca. Es decir, en ese aspecto no se prevén sorpresas desagradables y sorpresas de última hora que puedan afectar a los procedimientos de las empresas. Bien, aquí se establece un cronograma. Esto ya es conocido por la amplia mayoría de las personas, sobre todo aquellas que están familiarizadas ya con la sostenibilidad. A partir de enero de 2024, a reportar y verificar en 2025, es decir, este ejercicio en el que estamos se verificaría el año que viene, sería para empresas con más de 500 empleados y que sean entidades de interés público. En definitiva, son las empresas o los grupos empresariales a los que ya le aplicaba la antigua, digamos, la actual directiva, la directiva NFRD, que viene a ser sustituida por la directiva CSRD. A partir del 1 de enero de 2025, a reportar y a verificar en 2026, pues entrarán en juego ya aquellas empresas con más de 250 empleados y que cumplan al menos una de las siguientes requisitos. Más de 40 millones de euros de facturación neta o 20 millones de euros de activos totales. Es decir, las que venían reportando el estado de información no financiera desde 2021. Hay que recordar que la Ley 11/2018, por sintetizarla y por resumirla, digamos que venía resumida en dos partes. Desde 2018 hasta 2021, y a partir de 2021 había una segunda parte donde, digamos, se incrementaban los requisitos de aplicación para empresas de más de 250 empleados. Claro, de hecho, eso provocó que digamos, prácticamente se duplicara el número, digamos, el número de empresas o grupos empresariales que reportaran de ese primer tramo que hubo hasta 2021 y posteriormente, ¿verdad? Exactamente. Y hubo sorpresas porque hubo empresas que solamente se leyeron la primera parte de la norma, no Ujú, se leyeron la segunda parte de la norma, y la segunda parte de la norma decía que a partir de 2021 esos requisitos se endurecían y empresas con más de 250 empleados pues tenían obligación de reportar el estado de información no financiera. Y ya a partir de enero de 2026, a reportar y verificar en 2027, pues ya entrenen en juego las pymes cotizadas, entidades de crédito pequeñas y no complejas y entidades de seguro y reaseguro cautivas. ¿De acuerdo? Las filiales y sucursales a la hora de presentar información sobre sostenibilidad, pues bueno, puede ser que haya una prórroga que comience a partir de 1 de enero de 2028, ¿de acuerdo? ujú, Pero bueno, esto ya está más alejado en el tiempo y ya tendremos tiempo de hablar de ello ujú. con más profundidad. También simplemente hacer por lo menos una mención a título ilustrativo, ¿verdad, Mar? En relación con unos determinados criterios de elaboración de información de sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas, que bueno, que cabe tener en cuenta, aunque no sean obligatorios, en relación con ese efecto atractor digamos, de cómo las empresas grandes tiran de esa información de las empresas pequeñas, ¿verdad? Efectivamente, muchas de las empresas pequeñas se van a ver abocadas a tener que endurecer, a tener que reforzar sus procedimientos internos, ya que formarán parte o pueden formar parte de la cadena de valor de una gran empresa y tendrán que reportar información sobre sostenibilidad, aunque sea lo mínimo que le exija la empresa grande que tire de ellas. Bien, con las empresas que tienen que reportar la información sobre sostenibilidad ya para el ejercicio 2024, en la anterior transparencia hemos hablado que serían aquellas que tienen más de 500 empleados, que son entidades de interés público. Esas, hay que decir que en España son las menos. Es decir, existen, básicamente son las cotizadas en bolsa
y tendrán ya que reportar el año que viene y verificar el año 2024 en 2025. Hay muchas empresas y sobre todo empresas que Manuel y yo hemos estudiado y hemos trabajado, sobre todo empresas del sector eléctrico, del IBEX 35, que el ejercicio 2023 ya lo han reportado bajo los estándares de sostenibilidad, o por lo menos han hecho una primera aproximación, ¿de acuerdo? Para aquellas empresas cuya obligación se presenta para el ejercicio 2025, a reportar en 2026, que creemos que es el grueso más importante, pues en el ejercicio 2024 se elaborará y verificará según la ley 11/2018. ¿Por qué? Porque a esas empresas todavía no les aplica la directiva CSRD, ¿de acuerdo? Ni la directiva ni la ley que se adopte en España a través del anteproyecto de ley. Lo que quiere decir que el hecho de que estas empresas tengan un año más de margen no quiere decir que tengan que estar quietas. Es decir, se deben empezar a cambiar los controles internos desarrollar y adaptar pues, todo lo que son planes de transición y mitigación, adaptación a cambio climático, análisis de doble materialidad, que en la siguiente transparencia detallaremos un poco cómo se debe elaborar. Deben tener también en cuenta los más de 1000 puntos de datos que hay en las NAIS, en los data points, ver qué puntos de datos de reporte están sujetos a materialidad, que también es un aspecto muy importante a tener en cuenta, y muy importante para aquellos grupos que tengan empresas, que tengan filiales fuera de la Unión Europea, cómo se va a trabajar en ellas. Es decir, puede ser que haya grupos empresariales cuya matriz esté en un país de la Unión Europea lo cual quiere decir que aplica la directiva CSRD, pero que haya empresas en terceros países, países de Sudamérica, países de África, países de Asia, donde no haya una normativa de sostenibilidad tan potente como la hay en la Unión Europea. Es muy importante que las empresas pues acometan un trabajo arduo de potenciar aquellas empresas que están en terceros países de que tienen que empezar a reportar información sobre sostenibilidad de una manera adecuada. No olvidas también, y esto Manuel también hablará de ello, los estándares sectoriales de sostenibilidad. Se esperaba que iba a ser este verano, ¿verdad, Mm, Manuel? sí. Iba a ser este verano la aprobación de los estándares, pero bueno, el EFRAG va con un poco de retraso y al final se Mm. queda para verano de 2026. Sí, es un tema ya de por sí la normativa de sostenibilidad es suficientemente densa y compleja de asimilar por las diferentes corporaciones. Y esto pues, le añade, digamos, otro plus de complejidad. Entonces, pues, digamos que, en cierta forma, digamos que desde la Unión Europea han querido dilatar un poco el plazo. Ujú. Correcto, muy bien. También muy importante, lo hemos detallado al principio de la presentación, a partir de 2027 hay que tener en cuenta la directiva sobre diligencia de vida, una directiva que ha sido aprobada hace escasamente un mes. Y aunque la empresa no le aplicara por razón de número de trabajadores, tendrán que informar de sistemas de due diligence respecto a la gestión de los riesgos en derechos humanos y medioambientales. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que cuando entre en aplicación la due diligence empezará a aplicar a partir de 2027 para empresas de más de 5.000 trabajadores. Después, cada año se irá reduciendo a 3.000 trabajadores y 1.000 trabajadores. Es Ujú. decir, para 2029 está previsto que para empresas de más de 1.000 trabajadores la directiva de diligencia debida aplique. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que puede haber empresas que se encuentren en un limbo. Empresas que sean lo suficientemente grandes para tener que reportar la información de sostenibilidad bajo la directiva CSRD, pero que no sean lo suficientemente grandes como para tener que tener obligación de reportar la directiva de diligencia debida. Por ejemplo, empresas de 800 trabajadores pueden estar ahí en un limbo. Ujú. Esto la directiva Due Diligence lo prevé y exige que para esas empresas haya una información mínima de reporte de diligencia debida. Esto se detalla básicamente en la gestión de riesgos en derechos humanos y medioambiental, es decir, lo que son las matrices de doble entrada, las Ujú. matrices de doble materialidad, es decir, la gestión de los riesgos
en esa materia por parte de las empresas. Muy bien. En definitiva, lo que hemos querido exponer con esta transparencia, no sé si Omar está de acuerdo conmigo, es que vean ustedes que las grandísimas, grandísimas empresas, las de más de 500 trabajadores, que son a su vez EIPs, pues digamos que tienen cierto avance en esta implementación de controles. Pero aquellas empresas que tienen que empezar a reportar con fecha de inicio del ejercicio económico, 1 de enero del 25, tienen que hacer un esfuerzo quizás añadido, porque precisamente hay que adaptar muchos controles en relación con, digamos, la recopilación de la información y precisamente la obtención de la misma. O sea, no solo es ver cómo se recopila, sino realmente si se tiene, si se tiene idea de qué información se está necesitando y para eso se hace, es necesario. Y luego también la cuestión relacionada con los data points y con cierta relación con XBRL que veremos un poco más adelante. Y finalmente, un poco por terminar también, pues la directiva de diligencia de vida que se aplica a la ya con esos límites muy, muy grandes Ujú, empresas, pues claro, igual en compañías ujú. que aplican normas de sostenibilidad, normas europeas de información de sostenibilidad, pues a lo mejor no tienen que aplicar, pero tienen que de alguna forma hacer un reporte, ¿no? Sobre los sistemas, ¿verdad? Ujú. Exactamente. Ujú. Así que, Así es. bien, ahora vamos a abordar el tema de la doble materialidad. Bueno, los auditores financieros, pues, como ustedes saben, estamos acostumbrados a hablar de la materialidad, de ejecución de trabajo, de planificación. Es un tema, un término muy común en nuestro ámbito y de hecho, pues, de cierta forma lo vemos relacionado con este concepto de la materialidad financiera, ¿no? Digamos que cómo sería el impacto, por ejemplo, ante un usuario de la información que hubiera algún tipo de incorrección material en los estados financieros o alguna limitación al alcance. Digamos que, bueno, pues, y aquí encontramos un entorno doble, ¿no? Una materialidad financiera, luego tenemos una materialidad de impacto con una visión interna y externa sobre cómo impacta, cómo impacta la actividad de la empresa en el medio ambiente y en la sociedad, ¿no? Digamos, pero desde un doble punto de vista, interno y externo, ¿no? Es decir, cómo se percibe. Entonces, bueno, pues digamos que para eso tendríamos que abordar digamos, estos puntos que tenemos aquí, ¿no, Omar? Estos 6 puntos. Efectivamente, este doble enfoque, es decir, cómo el entorno afecta a los objetivos de la empresa y cómo la actividad de la empresa afecta al entorno que les rodea. Todo ese análisis de materialidad que puede parecer sencillo, no lo es tan sencillo. Se puede resumir en 6 puntos, pues todo el trabajo que la empresa tiene que realizar. Aquí hago un inciso, hay un documento muy interesante que está publicado en la página web del ICAC, un documento que procede de EFRAG, donde se hace un análisis de la materialidad. Eso es un documento que si quieren, échenle ustedes un vistazo y que refleja claramente y concisamente en qué consiste la doble materialidad, qué definición tiene, cuáles son los puntos que tiene que tratar la empresa, etcétera. Por hacer un resumen, la empresa tiene que hacer una lista de los posibles impactos de todas las actividades de la empresa, impactos, riesgos y oportunidades, la CIRO, que tanto habla la directiva y las NICE de las distintas partes de la empresa. Analizar cuáles son los grupos de interés, evaluar la materialidad de impacto y la materialidad financiera, ambas, ¿vale? Para poder hacer el análisis de doble materialidad. Hacer una evaluación también de la cadena de valor, porque puede haber riesgos que no vengan precisamente de la propia empresa, pero riesgos que vengan derivados de proveedores, acreedores, etcétera. Determinar los umbrales de materialidad y, por último, armar lo que es la matriz de materialidad. Una matriz de doble materialidad, mejor dicho, que es parecida a las matrices de materialidad que desde 2018 las empresas ya tenían que estar elaborando y que la empresa tiene que, a partir de 2024, elaborar esa matriz de materialidad desde un doble enfoque. Hay empresas, sobre todo empresas cotizadas, empresas del IBEX 35, que incluso ya se han adelantado un ejercicio o dos y ya hacen las matrices de materialidad desde un doble enfoque.
sería muy interesante, si están interesados, pues que le echen un vistazo y que le echen un vistazo, vuelvo a repetir, al documento del análisis de materialidad que el ICAC tiene publicado en su página web. Sí, interesantísimo documento, puesto que, bueno, pues hay mucho, todavía hay mucho reporte de empresas que no, bueno, pues se habla de la información de sostenibilidad, ¿verdad? De la información Sí. financiera, Ujú. pero claro, no se aborda primero qué es lo realmente importante para la Sí. empresa, ¿no? O para su entorno, ¿no? Que yo creo que Sí, lo que sí, es sí. realmente necesario. Bueno, y ya de paso, quien esté interesado y quiera analizar el documento sobre análisis de materialidad que el ICAC tiene en su página web, también tiene publicado un documento similar sobre la cadena de valor, que va también englobado y te guarda relación con la materialidad. Así que si quieren, pues analicen esos documentos y cualquier duda, pues nos tienen a Manuel y a mí para resolver. Bien, ahora vamos a hablar de un tema que no debe quedar en el limbo, que es los data points, ¿no? En relación con las normas de sostenibilidad. Bien, esto podemos decir es cómo el EFRAG interpreta que los requerimientos normativos expuestos en las normas de sostenibilidad deben ser reportados, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, hay una guía de implementación, ¿vale? Una lista de data points eh, emitida por EFRAG y, bueno, pues ahí está, pueden ver ustedes en la lista que se presenta en la parte izquierda de la transparencia, pues todo el detalle y que se puede clicar, a la cual se puede clicar, no en el vídeo, sino en esta guía de interpretación, para que ustedes vean punto por punto cómo se puede interpretar. Claro, aquí la cuestión, ¿verdad, Omar? Es que aparecen más de 1000 puntos de información. O sea, 1000 Sí, puntos de son, información, son 1144 si mal no recuerdo. mil ciento Sí, cuarenta y cuatro sí, puntos. sí. La buena noticia es que no todos los puntos deben ser reportados, pero por pocos puntos que deban ser reportados por parte de las compañías son muchos puntos de los cuales no hay que entender lo siguiente. No son puntos, digamos, narrativos. Hay puntos narrativos, puntos con datos, puntos que necesitan amplio, eh, amplio soporte eh, interno de la empresa o externo a nivel de consultoría, porque es que muchas empresas se van a encontrar con una obligación que no saben ni por dónde le viene y es necesario empezar a abordarlo desde ya, ¿verdad? Claro, hay puntos, conforme ustedes vayan analizando esa hoja de Excel, ese documento, conforme se van desplazando hacia la derecha, podrán ver qué puntos son obligatorios y qué puntos son voluntarios. No todos son obligatorios, ni todos entran en aplicación el primer año que la empresa tiene obligación ya de reportar el informe de sostenibilidad bajo la nueva normativa. Es decir, para aquellas empresas que tengan menos de 750 trabajadores, pues puede ser que ciertos requerimientos entren en vigor un año después o 2 años después, ¿vale? Eso es importante también tenerlo en cuenta porque, bueno, digamos que el impacto que puede verse a priori por la empresa puede ser muy grande, pero luego analizando bien la voluntariedad o la obligatoriedad de los puntos de datos y viendo también las características de la empresa, puede ser que haya un año o dos de margen para ir implementando los puntos de datos. Así que no queremos alarmar, pero hay que tenerlo también en cuenta, ¿vale? Es, Mm. es- es importante que la empresa tenga en cuenta que aunque haya puntos de datos que no apliquen el primer año o haya puntos que sean voluntarios, pues hay todavía una amplia gama, digamos, de puntos de datos que son importantes y que la empresa sí tiene que reportar. Sí, sí, yo creo que hay que insistir. Las grandes empresas, las que tienen que ya reportar en el año 2025, pues entendemos que quizá este avance pues, es posible que lo tengan hecho en su mayoría, aunque te pueda encontrar Ujú. alguna sorpresa. Pero estas empresas que tendrán que hacerlo en el año 2026, pues tienen que entrar muchas de ellas digamos, al trapo y ya diría yo si puede ser desde final de 2024
más o menos, estamos grabando esto a mediados de agosto de 2024. Estamos hablando de empezar a hacer un trabajo previo a partir de septiembre, octubre, como muy tarde de 2024, para que luego cuando llegue la fecha efectiva de reporte, Ujú. pues sea mucho más sencillo, tanto para ellas, para las empresas, como para los verificadores que Correcto. también tienen que realizar esa tarea. También muy importante detallar, y esto es lo último que queremos ya detallar respecto a los data points, podría darse la circunstancia de que una empresa venga reportando información de sostenibilidad que con la nueva normativa el primer año no tenga obligación de reportarla. No tendría sentido, por lo menos nosotros desde el punto de vista de la verificación, no tendría sentido que una empresa que viene reportando, por ejemplo, en el aspecto de biodiversidad, información sobre su grupo, sobre sus empresas del grupo, por el hecho de que la directiva CSRD le permita que el primer año, con la nueva normativa, no reporte esa información, deje de reportarla. Es decir, las empresas tienen que hacer también un ejercicio de transparencia y aquello que venía siendo reportado con anterioridad, que no se deje de reportar un año, por ejemplo, porque la nueva normativa así te lo permita hacer un sobreesfuerzo. Sabemos que es un esfuerzo muy grande por parte de las empresas, reportar todo lo relacionado con información de sostenibilidad, con todo lo que conlleva biodiversidad, agua, océanos, etcétera, ¿vale? Eso es algo que queríamos recalcar. Muy bien. El XBRL y su conexión con las normas de sostenibilidad, con las normas europeas de información de sostenibilidad. Bien. Claro, la cuestión aquí es que, ¿cómo reportan ustedes esta información? ¿La reportan en PDF, como unas cuentas anuales antiguas, ya no tanto, ¿o lo reportan con otro sistema, que es lo que se utiliza, por ejemplo, en el registro mercantil, que es en base a una aplicación específica? Esa aplicación está hecha en base al lenguaje XBRL, ¿de acuerdo? Bien, pues se va a reportar la información de sostenibilidad en base al lenguaje XBRL, que es un lenguaje electrónico que sirve tanto de lectura de para la lectura de las máquinas, como para finalmente la lectura humana. De tal forma que todas las empresas van a saber exactamente qué casilla van a reportar, eso que hemos llamado los data points Sí. anteriormente, todo lo que tienen que reportar, y su conexión con los párrafos específicos de la norma. Bueno, pues para ello, digamos que el EFRAG ya, digamos, ha emitido un, un paper específico donde ya pues va dando esas ideas, ¿verdad? Esas ideas sobre cómo reportarse, ¿vale? Todavía no estamos, digamos, en un formato definitivo. Todavía ahí tenemos digamos, lo que emitió EFRAG el 17 de julio, pero ya digamos que tenemos bastante, digamos, tenemos una visión clara de cómo quiere el FRAC que se reporte esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que eso que se llama la taxonomía XBRL va a dejar muy claro a las compañías, pues, digamos, la interpretación de la norma, ¿no? Es decir, una cosa es lo que ponen las normas de sostenibilidad que hay que reportar, y digamos que la taxonomía, podríamos decir, es cómo se interpreta que debe hacerse ese reporte. Y yo creo que este es un punto muy interesante. Quiero explicar que el XBRL, lo bueno que tiene es que, aparte de, digamos, hacer un informe, la información que tienen que reportar las compañías, la acumulación electrónica de los datos en base, en base a XBRL permite su comparabilidad inmediata en el tiempo, y el hecho de que, digamos, pueda ser esa información accesible para todo el mundo, en base a un proyecto que hay también, que va a salir adelante, que se llama el SAP, ¿no? El European Single Access Point. De tal suerte que tanto la información financiera, en el caso de los estados financieros, como la información de sostenibilidad, sea totalmente accesible por los usuarios de la información, por los diferentes stakeholders, ¿no, Omar? Claro, en definitiva, lo que se persigue con la información de sostenibilidad es aquello que ya se está consiguiendo ya se ha conseguido con la información financiera.
con la información de los estados financieros. Es decir, que esté todo en XBRL y que esté todo comparable, con sus etiquetas, y que todo usuario que desee analizar y comparar información, tanto financiera como no financiera, lo puede hacer de una manera sencilla y rápida. El objetivo es, pues, evitar por todos los medios el típico PDF que antes se subía y que ahí aparecía toda la información. Eso, como no podía ser de otra manera y en los tiempos que estamos, pues se tiene que modificar, y en eso va el SFRAG, pues en su acometido, para poder conseguir ese objetivo. Bien, pues después de esta presentación, digamos para que tengan ustedes un vídeo de análisis en el verano, y vayan, digamos, haciendo, digamos, ese pensamiento necesario, esa reflexión necesaria de cara a los próximos meses, pues nada, Omar y yo estamos muy agradecidos por la atención, y cualquier duda, cualquier cuestión, ¿verdad, Omar? Estamos a su disposición. Perfectamente. Nosotros como verificadores, como expertos en sostenibilidad, estamos a disposición de cualquier usuario, de cualquier persona o empresa que tenga dudas o que quiera y verse inmerso en un proceso de cambios que pueda haber con la Ley 11/2018, modificaciones que se puedan hacer con la nueva directiva. Pues aquí estamos para ayudar en todo lo que sea necesario. Muy bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias.